Antes de hablar y haciendo ya hincapié precisamente sobre ese punto, quisiéramos conocer de qué se trata todo este tema que habla del gusano gobernador provocado por una mosca, y vamos a irnos quizás paso a paso hasta llegar a tocar un tema muy sensible que creo que todo el mundo lo tiene muy bien claro, que es el tema de que ahora está afectando hasta en casa con las mascotas que muchos tenemos en esos lugares. Perfecto. Vamos a ver. Bueno, esta es una problemática que ha resurgido, pero antes vamos a hablar un poquito de lo que es esta mosca. Esta es una mosca que pertenece al orden Diptera de la familia Califoridae. Su característica principal es que las larvas se alimentan de tejido vivo en animales de sangre caliente, incluido el ser humano. El problema surgió porque en los Estados Unidos, que como se sabe, la zona de Texas y todo eso, pues tiene miles y miles de cabezas de ganado. Entonces a ellos les causaba pérdidas severas, no solo en cuanto a producción de leche, carne, sino también la industria del cuero. Entonces empezaron a crear ideas de cómo podríamos manejar este problema. Entonces se remontan a estudios hechos por el doctor Edward Knipling en la isla de Curazao, donde él observaba a esta mosca, el gusano barrenador, estudió su biología y él hizo un hallazgo muy interesante, el cual consistió en que las hembras de esta mosca solo se aparean una vez en la vida, nada más. Entonces a él se le prendió el foco y dijo, si se pudiera encontrar una manera de hacer que los encuentros entre macho y hembra fueran estériles, se controlaría esta especie. ¿Y cuál fue la solución? Bueno, empezaron a trabajar con un señor de apellido Bushland y se basaron también en otros estudios hechos por otros científicos probando radiación. Es decir, le pusieron atención al problema porque sabían que estaba impactando ya de manera creciente. Nosotros tenemos acá, creo que va en el mismo sentido de lo que menciona, ¿no? Las características de esta mosca. Sí, vamos a llegar a eso. Entonces, empezaron a irradiar pupas, que era el mejor estadio, pero dije, y vamos a irradiar pupas hembra o pupas de macho. En términos quizás mucho más elementales, ¿qué es lo que está viviendo el país hoy en día? ¿Qué está pasando en el país? Pues comencemos por ahí, ¿no? Ok. Bueno, para retomar la idea del ingeniero, debo decir que la parte que afecta mucho es la parte económica, como él lo mencionó. De impacto en el ganadero. Económico en el ganadero, por las pérdidas que genera la mosca, daños en los cueros. Es entendible la preocupación que hay de este fenómeno actual, que es causal, es cronológico. Exactamente. ¿Está mayor, está menos ahora en día? Es entendible, ¿verdad? Porque si no se ejecuta un plan para poder controlarlo, esto se va a desbordar. Puede complicarse mucho y generar muchos más animales enfermos. Hablando de la mosca, el periodo de su ciclo de vida es bien corto, es de 21 días. Desde que coloca los huevecillos en el animal hasta que la pupa cae en el suelo, sufre la metamorfosis y se transforma en otra mosca. Y el ciclo continúa, es lo que tenemos acá en pantalla, ¿verdad? ¿Ese es el ciclo? Ese es el ciclo. Podemos ver el número 1, es el apareamiento entre macho y hembra, luego ella queda grávida, busca un animal herido, coloca sus huevecillos, estos van a pasar a esta etapa 4 donde se desarrollan las larvas. Puede ver que es L1, L2 y L3. Es decir, el animal debe de tener una lesión, una herida. Sí. Llámese en que ya vamos a llegar, porque yo sé que muchos televidentes están pendientes de hablar del tema de las mascotas. ¿Por qué? Porque esto de que se pasaron de las vacas a los perritos, ya vamos a hablar. Entonces, la mosca busca hospedarse en una lesión. Exactamente, ahí coloca los huevecillos, estos en poco tiempo, ¿verdad? En unos 6, 7 días se van a transformar en las larvas que podemos ver en la pantalla. Luego la L3 que le llamamos es la pupa que se va a salir de la herida, cae en tierra
y ahí sufrirá la metamorfosis. Vemos ahí en el número 6, ya se transforma en pupa ya, y luego eclosiona y sale la mosca, otra mosca que va a salir a parearse otra vez con otro macho, y así continúa este ciclo que no se va a cerrar tan fácilmente. A ver, nos habíamos quedado en una parte elemental, ¿verdad? ¿Por qué está surgiendo esto? Y es lo que en su momento yo les pedía. Situémonos en saber, bueno, se ha alzado la voz de decir que tenemos una preocupación por casos del gusano barrenador. ¿Es esto un pico? ¿Es normal? ¿Qué está pasando, no? Bueno, ¿y por qué? ok, retomando lo que dije inicialmente, el problema con el gusano barrenador era tan grave que tuvo que intervenir el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, inyectar buena cantidad de dinero para erradicarlo, principalmente de México, o sea, usando la técnica del insecto estéril. ¿Estamos hablando de el año? Los 80, desde los 50, 90, pero 95. empezó cuando empezó con México, empezó mucho antes, pero de ahí entendieron que de nada servía ayudar a México porque México se iba a reinfestar de Centroamérica. Entonces ellos entendieron que no. Entonces ayudemos a Centroamérica y vamos hasta el Darién en Panamá. Pero ¿en qué influye un incremento de la temperatura en los insectos? En su ciclo biológico. De tal manera que el ciclo, si antes era de 24 o 28 días, ahora está llegando a 21 días. Entonces, el ciclo biológico, gracias a la temperatura, se ha cortado. Por lo tanto, para producir adultos de huevo, pues requiere menor tiempo. Pero aún así, Panamá empezó una liberación agresiva, e incluso entraba a Colombia. Pero ¿por qué es que ha resurgido? Hay muchas teorías por ahí. Pero el problema es que todos los países tienen ganado, y no solo ganado, hay animales silvestres, hay mascotas y hay también animales en condiciones de calle. Esta actividad, este factor, doctor, sí, llevó en su momento a crear un organismo regional, internacional, conocido como OIRSA. El OIRSA, sí. ¿Sí? Entiendo yo que OIRSA es quien está tomando pues las acciones pertinentes, porque estadísticamente en la preparación del programa anoche yo leía un poco que El Salvador hasta este mes de abril estaba reportando casi los 2.000 casos positivos de gusano barrenador en este caso ganado. Exactamente. ¿Verdad? Sí, ¿Nos puede acabar la ganadería? No, a ese punto no, ¿verdad? No. Porque se tomarían planes. Un ganado con ese gusano ya, entiendo que ya es fatal. Es fatal. No es fatal. Primero debo hacer énfasis. ¿Se puede curar? Se puede curar. Debo hacer énfasis en que la mosca en América del Sur es endémica. Allá siempre estará. El problema es de Panamá para acá, ¿verdad? Aquí debemos erradicarla siempre. Y se logra. Ahora, para la prevención que había hecho la pregunta anterior, debemos de desparasitar a nuestro ganado. Una vez desparasitado, el desparasitante permanece en la circulación sanguínea, y cuando una mosca llega o el gusano en sí comienza a alimentarse, se envenena y se muere. Así de esa forma. El problema es que nuestros ganaderos no tienen quizás la costumbre de hacer estas desparasitaciones continuas. ¿Está preparado nuestro campesino? Bueno, a lo mejor lo podría tener. Yo recuerdo que mi familia sí salían y se les ponían, los trataban. Exactamente. Con cuestión hojas, morada, ¿no? Hojas moradas y todo, pero eso no funciona tanto. Un líquido morado, algo así. Exactamente, no, pero los desparasitantes que yo me refiero son de amplio espectro. Ok, ya es de una forma. Esos duran de 3 a 4 meses. Ahí es donde entra en juego el papel de la asistencia. Exactamente. Que necesita el ganadero. Digamos, una expansión de este gusano barrenador. Sí, es que como universidad, a pesar de los recursos limitados que tenemos como facultad, pues nos organizamos con el ingeniero Salmerón de la facultad, quien está dando una cátedra a estudiantes de veterinaria,
Y fui invitado, me invitaron para ir a Huachapá, específicamente a Garita Palmera. Ahí había un médico veterinario muy amable, muy profesional, la forma en que él se desempeña, y lo acompañamos a visitar algunas ganaderías con ganado, algunos con heridas y con gusaneras. Ahora bien, lo que observé es que las heridas tenían en las orejas. Y estaba la infestación de larvas. No eran muchas larvas las que estaban ahí, sin embargo, se pudo recolectar una mosca adulta. Esa mosca adulta yo la preservé y para observarla posteriormente a la universidad. Entonces, él nos contaba, nos llevó también a visitar una hacienda que tenía un caballo de paso peruano, si no me recuerdo, que en el casco había desarrollado una gusanera impresionante. Nos mostró fotos y que se la veía muy bien problemado porque no encontraba cómo controlar esa gusanera. Sin embargo, ancestralmente aquí se utilizaba la criolina, la muy recordada criolina para tratar la gusanera. Color morado, ¿eh? No recuerdo, yo no vi eso, sí. Pero sí oí la criolina, que ya se consigue poco. Ajá, sí. Funcionaba, con eso controlaban las gusaneras antes, porque en el campo, ¿qué recursos? No si antes no habían agroservicios. Formalina, no sé cómo le llaman, lo mismo. O sea, y ahora, bueno, él nos contaba las experiencias que utilizaban hasta gasolina para tratar de gusanera. O sea, el problema es tan grande y el problema es tan grande que necesita, bueno, un veterinario no llega a todo. Ok, no, ¿un veterinario para cuántos? Híjole, imagínate que era el único en esa zona. Cuéntenos un poquito. Bueno, las recomendaciones que yo le puedo dar a todos los dueños de mascotas, que ahora pues hacen un papel fundamental dentro de la familia, es que deben de revisar a sus mascotas todos los días, no que una vez a la semana. Deben de agarrar a su mascota, examinarla completamente por todos los orificios naturales, en su abdomen, en sus patas, en las orejas, atrás de las orejas, en el ano, atrás de la cola, o sea, examinar, tomarse unos 3-4 minutos para revisar a sus animalitos, de que no tengan ninguna herida o ya la presencia de los gusanos, porque muchas veces ni se nota. Hay un pequeño orificio, no parece nada, pero adentro están los gusanos ya destruyendo. Cuando el problema ya es grande, es cuando el animalito ya se siente muy mal y ahora ya aparece la herida grande, ¿verdad? La piel se rompe y ahí ya se pueden ver los gusanos. Estamos hablando en el caso de perros. De perros, ¿verdad? De perros y gatos también. Y gatos también. También son víctimas de los gusanos. Oh, que son dos mascotas que, como usted dice, son tan importantes. Exactamente. Y que asumen un rol de acompañamiento total dentro de una estructura de familia hoy en día, ¿no? Exactamente. El problema de los sacrificios que está Entonces viendo... hay que ponerle mucha atención ante cualquier herida. No hay que dejarse. No hay que dejar. Hay que llevarlo inmediatamente donde el veterinario. Y el problema, como les digo, cuando se sacrifican animalitos como perros, es porque ya realmente ya no tiene solución. Omnívora, así sea. Omnivorax, o sea, devorador de hombres. Género hombre. Entonces, ¿cómo sobrevive el gusano? El gusano se alimenta exclusivamente de tejido vivo en animales de sangre caliente. Entonces, desde que emerge en 24 horas que empieza los estadios larvales, las larvas empiezan a alimentarse. No hacen otra cosa más que alimentar. Comer y comer tejido. Ensanchando o ampliando la herida. Y el problema de estas larvas que penetran profundo y tienen unos orificios para respirar, llamados espiráculos, en la parte posterior de lo que vendría a ser el abdomen o el cuerpo. Y entonces solo sacan ahí los tienen, esos que se estaban viendo, solo los sacan para respirar y se vuelven a hundir en un medio totalmente acuoso. A seguir alimentando. A seguir alimentándose. Y van llegando oleadas tras oleadas. Ahí la importancia de revisar a los animales y tratar inmediatamente esas heridas para cortar los ciclos. Ahora bien, no se va a resolver el problema de esa manera, tratando la gusanera. Siempre van a haber heridas por pleitos, porque entre animales, porque alambres de púas, porque hay gente que usa todavía látigos para arrear el ganado, porque usan puyas, definitivamente. Y heridas a veces son tan pequeñas que son imperceptibles.
Por ahí escuché decir que hay una persona también en la isla de Méndez que podría tener características de esto. ¿Es cierto esto? Bueno, en las noticias se escucha eso, pero la realidad es que casi en todos los países se están reportando ataques hacia personas, lo cual no es increíble, porque somos de sangre caliente, tenemos heridas también. Ahora, lo que pasa es que es menos probable que un humano esté con una herida que no se trate, a menos que la herida esté en una zona del cuerpo imperceptible. Y más cuando una persona es diabética, que le cuesta, ¿no? Hemofílica. Cicatrizar. Un hemofílico. O sea, personas que no coagulan su sangre. O sea, el ser humano también está expuesto a heridas. Entonces, la cosa es que cuando se da una miasis, créame, yo vi la experiencia de un compañero, yo estudié mi maestría en Panamá, un compañero sufrió una miasis por otra especie de mosca que tiene un método de reproducción bien particular. Él se sentía con asco. Él quería que le sacaran esas larvas, no las quería tener en su cuerpo. Aparte que se lo estaban comiendo, pero no era Coclomium omnivorox, era Dermatobia hominis, otra familia de moscas que también crea gusaneras, pero no tan violentas como lo hace Omnivorox. ¿Cuál es el papel del Estado frente a una situación de esta envergadura? ¿Debería de haber ya activo un gabinete que esté de salubridad, que esté pendiente de todos esos otros puntos a manera de recomendación, diría yo? Claro, a manera de recomendación, pues yo espero que el Estado tome cartas en el asunto, y si ya las está tomando, pues qué bueno, ¿verdad? Pero sí, las personas, los ganaderos, necesitan mucho apoyo, ¿verdad? Necesitan recibir esas información sobre ganadero, todo. Llámese campesino, el campesino, el que tiene poco ganado. Sí, porque hay un ganadero que puede tener hasta su propio veterinario, pero aquel campesino que tiene 2 o 3 vacas, 4, ese no vaya que es un común denominador encontrarlos en y hay muchos de esos, el campo, ¿no? Hay muchísimos de esos que no tienen información. Entonces, ellos son los que necesitan el principal apoyo del Estado, ¿verdad? Que les cubran esas necesidades y que los apoyen. Ahora, yo quiero hacer una comparación muy clara sobre los gusanos. Está la gusanera, que es la de Coclomium omnivorox, que es la tal gusanera del barrenador, que es confundida con la Dermatobia hominis, que es otro tipo de gusanos. Solo que la Dermatobia hominis se va a encontrar localizada. Un solo gusano en un lugar, otro gusano en otro lugar del cuerpo del animal. Pero las gusaneras no, ahí vamos a encontrar grandes cantidades de gusanos, ¿verdad? Y eso genera confusión. Yo, por la imagen que pude ver de la persona de la isla de Méndez, fue muy fugaz, pero se ve localizado, no se ve una gusanera en sí. Se ve como un volcancito ahí con un poquito de pus, y ese es muy característico del Dermatobia hominis, que es el tórsalo, se llama ese gusano. Sí, muy común en nuestro país, afecta a la ganadería, pero no le va a causar mayores daños a los animales ni a las personas. Climatológicas y particularmente de la entrada en invierno, el invierno que ya lo tenemos, facultan un poco a expandirse esta enfermedad, esta mosca, a la proliferar y todo esto. Pues diría yo que es más en verano, pero ¿sí? Las heridas siempre están. El problema viene más de verano, ¿no? Sí. Sin embargo, me pongo a pensar en ganado que está estabulado en condiciones secas, y si hay heridas, siempre se da lo mismo. Ahí va a ser. Ahora, la mosca necesita suelo, tierra, para poder completar su fase de pupa adulto. Ahora, cuando es piso de cemento, ahí sí está la limitante que ya no puede. A ver, pero no todos tienen en el campo esa facultad. Claro, a eso vamos. De poder encementar todo su terreno. Hay unos que sí, hay otros que no. Así como de los que tienen un ganado. Los establos, pero sí, el problema de diseminación ahora son animales de compañía, animales silvestres que no son tratados. Entonces, que son focos Hablamos de perros y gatos. Sí. ¿Y gallinas? ¿U otra especie de animal? A pesar de que son animales de sangre caliente, no se ha reportado. No se han reportado. Que yo conozca, no han reportado en estos animales, ¿verdad?